un podcast de Cooperativa. Bueno, como decíamos recién, el tema del sistema frontal, podríamos, más de alguna persona pensó, bueno, puede haber desabastecimiento de alimentos por el efecto que haya tenido, ¿no es cierto?, en los cultivos, en toda la zona agrícola también. Ya estamos en contacto con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, para que nos ponga al día y nos cuente en qué situación nos encontramos. ¿Cómo está, Antonio? Buenos días. Muy buenos días, Cecilia, Sebastián, gracias por el contacto. No, a usted por estar con nosotros esta mañana. Bueno, ¿qué reportes tiene de afectación a la agricultura? Es zona de gran agricultura en algunos puntos, sobre todo la región de Valparaíso, más hacia el norte un poco más pequeña, más familiar, más campesina, más de ganadería caprina. ¿Qué reportes ha tenido la Sociedad Nacional de Agricultura sobre esto? Bueno, la verdad es que en esta época, Sebastián, gran parte de los mercados se abastecen de productos que vienen del norte, fundamentalmente de Arica, ¿no? El valle de Azapa, de Chaca, de Yuta, también la región de Atacama, de Coquimbo, son importantes en la producción de hortaliza. La verdad es que este es un río atmosférico muy fuerte. Yo no había visto un río atmosférico con este nivel de intensidad desde hace 40 años que estoy en la agricultura. Ha causado mucho daño en la provincia de Vallenar, en el tránsito, en el Carmen, en Valerino. También ha causado mucho daño en la región de Coquimbo, ¿no? Punitaqui, Ovalle, La Serena, el Elqui, en fin. Creo que son las dos regiones más afectadas desde el punto de vista humano, del punto de vista de vivienda, del punto de vista de infraestructura, de daño en la infraestructura vial y eso, y también Valparaíso, ¿no? Yo en tercer lugar, de la región metropolitana hacia el sur no se ven daños importantes en la producción agrícola. Hasta el sábado en la tarde no teníamos un informe de que hayan disminuido la producción agrícola de alimentos, y ayer sí tengo que decir que si comparamos un domingo normal del mercado Lo Valledor con lo que ocurrió ayer domingo, sí vimos una disminución de entrega de productos agrícolas un 20% menor a un domingo normal. Pero eso sería atribuible, podría ser atribuible, Antonio, perdón que lo interrumpa, más al estado de la ruta que a una afectación directa de las zonas agrícolas, ¿no? Así es más bien por un tema logístico, ¿no?, que por otra cosa. Estábamos con un abastecimiento normal de productos agrícolas hasta el día sábado. Ayer ya en Lo Valledor vimos un 20% menos de productos agrícolas. La Vega Central, mi amigo Arturo Guerrero, hasta el sábado también nos informaba que había habido un abastecimiento normal. Los feriantes han tenido problemas, no nos olvidemos que hay una cantidad de miles de ferias en Chile que abastecen a un segmento de la población muy importante con productos frescos. Los feriantes no se han podido instalar por la fuerte lluvia. No hay que olvidarse que en las ferias siempre encontramos productos un 40% con precios menores a un supermercado, ¿no? Y esas son las anomalías que hemos tenido en este río atmosférico que está pegando fuertemente en Chile. Estamos conversando con Antonio Walker, que es el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Es decir, las dificultades están más dadas más por el tema de la conectividad, ¿verdad? Pero uno piensa la cantidad de agua que ha caído, si arruina o no arruina, digamos, los cultivos, las frutas, las verduras. Por un lado, en el norte sabemos que se necesita agua, pero claro, cuando se reciben, no sé, tantísima agua en tan poco tiempo, si eso va a ser realmente así, ¿cómo vemos el futuro más próximo en ese sentido? Bueno, parte de las características del cambio climático son estos climas mucho más extremos. Me da cierto pudor hablar de elementos benéficos cuando hay tanta gente sufriendo, pero hay que decir dos cosas. Una, del 2010 al 2026 hemos tenido el ciclo más seco de los últimos 1000 años, ¿no? Por un lado. Y desde Coquimbo a
el Biobío estábamos con un 92% de menos reservas de nieve que se transforma en agua en la primavera y en el verano y que permite que la agricultura pueda seguir exportando estos 13.500 millones de dólares, siga generando 1 millón de empleos, una agricultura que tiene un tremendo impacto económico y social en muchas regiones de Chile, porque además es el 14% del PIB encadenado. Pero hemos visto una recuperación de los embalses de la región de Coquimbo, eso es muy importante. Coquimbo ha sido muy afectado por la sequía, perdimos un 40% de la superficie agrícola en los últimos 3 años, ¿no? Hemos visto una recuperación de las reservas de nieve, ¿no? Que eso se va a notar en la primavera y el verano, y esos son efectos positivos para un Chile donde avanza la desertificación hacia el centro del país. Y también una reflexión, Cecilia y Sebastián, hay una cantidad enorme de metros cúbicos, millones de metros cúbicos que vierten al mar, ¿no es cierto?, en estos desastres naturales. Los embalses tienen 2 funciones. Una, ayudan a acumular agua, que esa agua muchas veces de esos embalses, especialmente en la región de Coquimbo, dura 3 o 4 años, ¿no? Y también tiene un efecto regulador de estos enormes caudales de agua que bajan con mucho sedimento desde la alta cordillera al mar. Entonces, creo que por un lado hemos tenido un ciclo muy seco, ¿no? Y por otro lado, las consecuencias del cambio climático son estas lluvias tan concentradas. Y esto no ha terminado, Cecilia, Sebastiana, claro. Es noticia en desarrollo porque el pronóstico del clima para en los meses de primavera son que vamos a tener mucho mayores precipitaciones que un año normal. Pero, ¿qué pasa cuando los suelos se saturan, los suelos agrícolas? ¿Hay un sedimento ahí? ¿Qué pasa después las consecuencias para los cultivos? Bueno, ahí ese es el principal daño, ¿no? Primero, estábamos con suelos muy secos. El suelo es un estanque. Entonces, las primeras horas de estos frentes de mal tiempo, ese estanque, ese suelo absorbe agua, ¿no? Se recuperan las napas subterráneas, se recuperan los rendimientos de los pozos profundos, pero una vez que el suelo se satura, empieza con gran velocidad a escurrir el agua, con mucho sedimento, erosión, se lleva la capa vegetal, ¿no? Y esa agua vierte al mar con mucho sedimento, cosa que tampoco es bueno para el ecosistema marino, ¿no? El agua dulce siempre es importante para el ecosistema marino, pero agua con tanto sedimento no es bueno. Entonces los embalses, y yo lo viví en el Mataquito hace 2 años, ¿no? Hacen este efecto regulador, disminuyen la velocidad del agua, acumulan agua, ¿no? Y eso también tiene un efecto positivo. Entonces, aquí necesitamos un gran debate respecto a la infraestructura hídrica de Chile, de estas grandes obras de riego, porque después vemos lo que ocurre en los meses de verano, ¿no es cierto?, que simplemente no tenemos agua. Perdón la ignorancia, pero cuando el suelo se satura, ¿no le hace mal a la agricultura ese suelo, lo que se va a cultivar después, lo que van a hacer? No. Lo que le hace mal a la agricultura es que cuando el suelo se satura, que es este estanque, ¿no es cierto?, sí, empieza a vertir el agua con mucha velocidad, y lo que causa daño son estos caudales enormes de ríos, de esteros y de canales que se desbordan y causan mucho daño. Ahora, en este tiempo que se satura el suelo, ¿no?, cuando las plantas, gran parte de ellas están en receso invernal, no es una causa de daño para las plantas. Las plantas más complejo va a ser, Antonio, perdón, en el periodo de la floración, incluso del cultivo. O sea, las lluvias más de primavera son las que son más dañinas para la agricultura propiamente tal, ¿no? Exactamente. El clima mediterráneo que tiene Chile se caracteriza por tener estaciones muy marcadas, ¿no? Lluvias en
en el invierno, temperaturas relativamente moderadas en primavera, temperaturas más altas en verano, y el cambio climático ha venido a desordenar esto. Ahora, ¿qué ocurre? Que como tenemos anunciadas precipitaciones para los meses de septiembre, octubre, donde hay estados fenológicos muy sensibles a dos cosas: uno, a la cuaja, ¿no? Porque se afecta la polinización, y por otro lado a la floración en un estado muy sensible a hongos, y por eso afecta también la condición de los productos. Entonces, estamos en este contexto de cambio climático que produce este desorden, producen sequías muy prolongadas y concentraciones de lluvia como las que estamos viendo ahora, producto también de la entrada del Niño. Usted nos estaba explicando esto de los sedimentos, o sea, cuando se satura el suelo, entonces no es dañino para la agricultura. No, es que lo dañino, Cecilia, realmente es los desbordes de los ríos, de los esteros y de los canales, ¿no? Eso es lo que más... Porque se desbordan los ríos, se desbordan los esteros, se desbordan los canales, agua que baja de la alta cordillera a la costa con mucha velocidad, y eso produce mucho daño. Lo estamos viendo lo que ocurre en la provincia de Vallenar y en Coquimbo, ¿no? Ahora, en el invierno, cuando se saturan los suelos, ¿no? Y deja de llover, esos suelos drenan bastante rápido. Suelos saturados, cuando la planta está activa, sí producen mucho daño, ¿no? Pero las plantas como tienen estos es verdad, es como el oso. Tienen estos recesos invernales donde acumulan reservas, y después en primavera, cuando suben las temperaturas, parte la brotación, parte la floración, claro, parte todo el ciclo fisiológico de los árboles, ¿no? Ahora, hemos visto que hay afectación de seguro en la zona del Limarí, en la zona del Choapa también, también en la zona del Elqui, que estos desbordes todavía habrá que cuantificar cuánto pueden pegarle o afectarle a la agricultura. Muy por ahí la tragedia está más en la dimensión humana que en lo que pueda pasar con la flora del sector. Sí. Pero yo asumo, Antonio, que ya deben tener ustedes establecido algún plan de ayuda específica, ya sea público o privada, líneas de crédito de emergencia, subsidios, para apoyar a los productores que han perdido infraestructura, ya sea de riego o también de forraje animal, ¿no? Súper importante el contacto con la autoridad. Nosotros somos un gremio, ¿no? La alianza público-privada en esto. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente de la República hace 2-3 semanas, ¿no? Donde llevamos una minuta, y en esa minuta uno de los temas eran el impacto que podría causar el Niño, ¿no? A mí me ha dado mucho gusto cómo la autoridad ha estado en terreno. A mí me tocó, ¿no es cierto?, trabajar en el servicio público, trabajar en el Ministerio de Agricultura, y la gente a uno lo quiere ver, porque nada como estar en terreno y palpar en forma presencial los problemas que está viviendo la gente. Hay un efecto... No es lo que han dicho las autoridades locales, eso sí, Antonio. Bueno, pero yo he visto, yo he estado en terreno, Sebastián, y hemos estado muy en contacto con los alcaldes, los gobernadores, los delegados presidenciales. Hemos visto a los ministros también muy desplegados en terreno. Yo siempre me acuerdo del presidente Piñera, ¿no?, que era un especialista en emergencias, y siempre nos decía: número 1, coordinación; número 2, coordinación; número 3, coordinación. Coordinar el alcalde con los gobernadores, con los delegados presidenciales, con el Ejecutivo es muy importante. La fuerza de la naturaleza pega muy fuerte, ¿no? Es muy difícil calcular los impactos que tiene, pero no hemos hablado de un daño que es a la pequeña agricultura, ¿no? Ha causado mucho daño esto, fundamentalmente a la agricultura familiar campesina, que es el corazón de la agricultura, que es la que nos abastece de frutas, de verduras, hortalizas, legumbres, que se producen fundamentalmente bajo invernadero, y con los fuertes vientos y lluvias que hemos tenido, muchos de esos invernaderos se han dañado. Por eso lo que puede hacer INDAP, ¿no?, que es el que atiende a más de 100.000 pequeños agricultores, es muy importante. Declarar zona catástrofe
liberar los recursos de emergencia al 2% del presupuesto. Creo que todo eso ayuda, pero esto, Cecilia, Sebastián, es una noticia en desarrollo. Esto no se ha acabado, ¿no? Tenemos 6-7 días todavía duros y que yo creo que esto va a empezar a afectar ahora a la zona centro-sur de Chile. En todo caso, a propósito del INDAP, sería interesante tal vez o importante que tengan mayor presupuesto en el INDAP para ayudar justamente a los agricultores, a los pequeños agricultores. Sí, el presupuesto de siempre es escaso. Fíjate, este es uno de los únicos países del mundo agrícola que destina el 2% del presupuesto de la agricultura. El Ministerio de Agricultura tiene un presupuesto de $1.000 millones, INDAP tiene un presupuesto de $500 millones para financiar, ¿no es cierto?, y asesorar a más de 100.000 agricultores, pequeños agricultores. No hay que olvidarse que el 98% de los agricultores de Chile son pequeños y medianos, ¿no? Y son los pequeños los que necesitan más ayuda. INDAP hace una tremenda labor, ¿no? Pero siempre el presupuesto es escaso, y más aún ahora con el déficit fiscal que tenemos. Y ahora, para ir a lo práctico, entonces por ningún motivo, no, o sea, todavía no hay argumentos como para que suba el precio de los alimentos, de las verduras, Antonio. Mira, yo estaba en contacto con la Vega Central, con mi gran amigo Arturo Guerrero, que es mi profesor en esto, y siempre me dice Arturo, cuando hay oferta de productos, los precios se mantienen. Hasta la fecha hemos visto un abastecimiento de productos, hay buenas reservas de papas, hay buenas reservas de cebolla, hay buenas reservas de legumbres, ¿no? Lo que más afecta no son a las frutas de invierno. ¿Cuáles son esas? Paltas, por ejemplo, todo lo que es cítrico, naranjas, limones, clementinas. Todos los árboles de hoja persistente, árboles que no botan la hoja, producen en invierno. Ahí podríamos ver un efecto. Y el otro efecto donde podríamos verlo es en las hortalizas, ¿no? Afortunadamente, Arica es una gran región productora de hortalizas. No hemos tenido reportes de que en Chaca, en Yuta, en Azapa hayan problemas de producción. Sí puede haber en Coquimbo, pero ojo con los especuladores, el llamado siempre a informarse. Hay que informarse, hay que cotizar. ODEPA tiene una gran página web donde se informan todos los precios y la disponibilidad de alimentos que hay en los distintos mercados mayoristas y minoristas. Esperamos, ¿no es cierto?, que esto se vaya normalizando, ¿no? Y que no haya un problema de abastecimiento de alimentos, y que tampoco suban los precios en forma desmedida, porque todos sabemos cómo está el bolsillo de todos los chilenos. Esa es la gran complicación ante estas situaciones, Antonio, porque ustedes son un eslabón de una cadena, que es mucho más larga, desde el productor hasta el consumidor. Y a veces, claro, se producen alzas artificiales, se producen especulaciones. Las papas, yo recuerdo hace un par de años en los temporales subieron increíblemente de precio, y la papa que se vendía era papa de guarda, o sea, no tenía ningún motivo para que ella subiera. Entonces tampoco hay que hacerse los desentendidos, son situaciones que se dan y lamentablemente en este tipo de situaciones. Así es. Por suerte, Sebastián, tenemos una buena reserva de papas, de cebolla, producto que se sembró bastante, una superficie súper importante después de un año. Acuérdense que tuvimos escasez, pero claro, del campo a la mesa hay una cadena productiva. Cada eslabón es muy importante: los productores, los comercializadores, la logística, ¿no? Todo lo que es el transporte terrestre, y bueno, y la agricultura es una actividad económica sin techo, que está muy expuesta a este tipo de fenómenos climáticos. Esperamos que esto se vaya normalizando. Aquí hay que dejar la política a un lado. Todos tanto tenemos que preocuparnos de ir en ayuda de los damnificados. Aquí hay gente que ha fallecido, hay mucha vivienda afectada, más de 1.500 viviendas con daños mayores, más de 14.000 viviendas con daños menores, mucho daño en la infraestructura rural, ¿no? Esta
estas comunas rurales tan invisibilizadas. 263 comunas rurales tiene Chile, ¿no? Y muchas veces solamente sabemos de ellas en estos desastres naturales y gente maravillosa que se preocupa de alimentar a Chile. Bueno, para colmo parece que vuelve un alza de combustibles, que se prevén subidas de sobre 30 pesos el litro, se produciría el próximo 30 de julio este ajuste, ¿no? Porque el petróleo subió, ¿no? Que llegó a los 90, ahora hoy día se dice que bajó un poco, pero ya esa suba va a traer esa consecuencia, y eso también afecta el precio, ¿no es cierto?, de las hortalizas, de las verduras, de la fruta, de todo aquello. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Como bien dice Antonio Walker, esto es noticia en desarrollo. Muchísimas gracias, Antonio, que es el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Hasta cualquier otro momento. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Gracias, Sebastián. Hasta luego. Buen día. Chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Ya estamos en contacto con el alcalde de Coquimbo para conversar cuál es la situación allá. Ali Manucheri está con nosotros. Solo decirles que esta mañana dijo, estamos completamente solos. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Cecilia, Sebastián, saludarlos afectuosamente. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha recibido la noticia de algo que usted venía pidiendo y lo dijo aquí en Cooperativa el sábado? La declaración de zona de catástrofe que finalmente el gobierno acá en Santiago ejecutó. A mi juicio que extremadamente tarde. Nosotros hoy día ya estamos contando a los fallecidos de algo que anunciamos de manera previa antes que cayeran las primeras gotas, que el nivel de preparación que había mostrado el gobierno y la preocupación que teníamos los alcaldes de la región terminaron siendo, lamentablemente para nuestros vecinos y vecinas, un mal accionar por parte de las personas que estaban encargadas de entregarnos las herramientas para poder enfrentar lo que se venía. Hoy día estamos con personas anegadas, con personas que lamentablemente no han podido salir de sus hogares, son quebradas que se activaron principalmente en el sector rural y están completamente aislados por la salida de estas quebradas. Tenemos personas desaparecidas y desde ayer hay personas que han intentado evacuar con esta famosa alerta SAE tardía que le dice a la gente que evacúe cuando ya prácticamente es imposible. Imagínense, Cecilia, Sebastián, que te llega un mensaje que suena en tu teléfono y que te indica que tienes que evacuar cuando miras por la ventana y estás rodeado de corrientes de agua, lleno de piedras. ¿Cómo sacas a tu familia? Entonces, a mi juicio es una estupidez lo que hicieron. La gente enfrentó ayer una de las situaciones más complicadas y la sigue enfrentando. Agradecemos hoy día tener una pequeña ventana climática que fue la misma que tuvimos el día de ayer y que el municipio se logró desplegar, ayudando a evacuar a algunas personas, convenciendo también a otras de que salieran de los lugares de mayor riesgo. Pero no tuvimos ninguna coordinación que nos permitiera accionar de manera conjunta con el gobierno para tener mucha más fuerza en lo que pretendíamos hacer. Alcalde, dejando las diferencias políticas de lado, porque las hay, por supuesto, y legítimas, ¿no? Desde el gobierno central y muchos ministros han transmitido todo lo contrario, que hubo mucha coordinación previa, de que hubo planificación, que se ha ido cumpliendo como con lo que debía ser, etcétera. Y usted dice que ha sido una vergüenza, dijo esta mañana, ¿es cierto?, esta emergencia. ¿Y quién debería haber hecho algo y qué no hizo? Mira, con respecto al tema de lo que se busca siempre posicionar, de los alcaldes que pueden ser oposición o que pueden militar en partidos de la oposición, yo creo que se muere automáticamente ese relato cuando vemos las declaraciones del gobernador regional, cuando vemos las declaraciones de la alcaldesa de La Serena, cuando vemos las declaraciones del alcalde de Salamanca, del alcalde de Ovalle, del alcalde de Vicuña, que son alcaldes oficialistas. Entonces, lo que yo dije desde un comienzo, lo terminan indudablemente que ratificando alcaldes que son oficialistas. Entonces, acá ese relato se muere automáticamente y los ministros no han tenido la capacidad de entender
que nosotros no somos oposición porque queremos ser oposición. Los alcaldes hace mucho tiempo que velamos por la ciudadanía, por nuestros vecinos y vecinas, más allá del gobierno que esté. Indudablemente que a algunos nos alegra más cuando está el de nuestro sector y tenemos mejor cercanía con la gente del gobierno, pero ni siquiera eso, porque la crítica vino de alcaldes de derecha, que ni siquiera tuvieron el apoyo de su gobierno. Entonces acá hay un abandono total, y cuando uno ve las declaraciones ya desde Senapred o ve las declaraciones de los ministros, creo que han estado mirando esta emergencia desde un escritorio bastante seco, sin conocer la realidad. Piensen, Cecilia, Seba, que cuando me entero que habían 2 ministros de Estado en la comuna de Coquimbo, ni siquiera en la región, en la comuna de Coquimbo, fue a través de los medios de comunicación. Ni siquiera tuvo una llamada para poder decir, oye, el ministro viene viajando de Santiago, va a llegar acá a la zona, quiere reunirse contigo, quiere escuchar cuáles son los problemas. Y esto no tiene que ver con los egos, tiene que ver con una realidad que es tangible. Nosotros somos los que mayor conocimiento tienen del territorio. Si ellos pretenden ir a preguntarle a un Ceremi, que un Ceremi pasa ahí, que trabaja con 2 personas en una oficina, en vez de preguntarle a un alcalde dónde es el lugar donde un ministro de Estado debería estar, creo que ya desde ahí parte todo mal. Okay. Hemos visto también ustedes saben cómo se construyen las agendas cuando vienen los ministros, po. Algunos senadores quieren llevárselos a donde tienen a su gente, a sus problemas, pero yo no puedo tener, por ejemplo, al ministro Poduje, que llega a mi comuna de Coquimbo a mirar una grúa que se cayó hace 3 días. Hace 3 días se cayó esa grúa. Mientras tanto la gente, nosotros llamando para que evacúe, sacarla de los sectores donde se veían haber expuesto por las quebradas. Entonces una situación completamente bizarra, a mi juicio. Alcalde, yo le preguntaba, ¿qué ministros o qué autoridades deberían haber actuado y haciendo qué precisamente para que las cosas hubieran resultado mejor? O sea, a mi juicio, si existía un pronóstico, porque la ciencia nos entrega cosas que antes no teníamos la oportunidad de tener, que era que nos adviertan y nos dijeran, miren, ¿saben qué? Viene un frente mal tiempo, y este frente mal tiempo va a afectar a la comuna, donde van a caer 200 milímetros de agua. Eso significa que no han caído en décadas 200 milímetros de agua. Vamos a tener que evacuar a la gente, sacar a las personas, obligarlas a que ellos se retiren, desplegar los equipos ya en el lugar, mejorar los caminos, meter maquinaria porque mañana no vamos a poder entrar. Todo eso, las personas encargadas de esa emergencia eran ellos. Lo que nosotros hacemos como municipio es tratar de hacer lo que no cubren ellos directamente. Y hoy día, por ejemplo, vemos la realidad de una emergencia que no logró operar. ¿Saben ustedes, cuando yo me conecté a la primera reunión que cita Senapred con el delegado presidencial y los Ceremi, en esa reunión, que era para hacer las coordinaciones previos a la llegada de las lluvias, Senapred se le cae el internet. A Senapred se le cae el internet. No a la alcaldesa de Río Hurtado, no a la alcaldesa de La Higuera, a Senapred. Yo tuve que pescar en esa conexión y decirles, oye, pongo a disposición al municipio de Coquimbo. Mañana convoque a todos los alcaldes de la región a las 8 de la mañana. Y ahí es donde salió la nota que una señora, que espero que no haya sido del gobierno, le dice al alcalde Héctor Vega que, oye, ¿cómo nos vamos a juntar a las 7:30 de la mañana? Que este está loco, dejando su micrófono abierto. Entonces, eso es lo que nosotros hoy día vimos de planificación de emergencia, pues. Y los resultados están más que a la vista. ¿Y qué explicación tiene usted esto de falta de experiencia, desidia? No, o sea, yo no quiero entrar en la arena política de hacer una crítica de lo que ellos pueden haber dicho antes, de su preparación o cuestionar cuál es la experiencia de cada una de las personas que está ahí. Pero indudablemente que uno necesita un liderazgo que se siente en una mesa en conjunto con carabineros, con bomberos, con el ejército, con la armada, distribuya, escucha a los alcaldes, nos entrega a nosotros la información a tiempo. ¿Ustedes creen que a mí me llamaron de algún minuto de las autoridades nacionales o las autoridades regionales para decirme, alcalde, prepárense que en 3 horas más viene el frente mal tiempo, en 3 horas más van a caer 25 milímetros? Nada. Completamente aislado, nosotros informándonos por ustedes, por los medios de comunicación, de lo que hoy día podía existir un monitoreo. Entonces, hoy día estamos pagando el pato, y esto va en 2 patitas, lo que no hicimos antes, todo lo preventivo, crítica ya sobre la leche derramada. Lo que estamos haciendo hoy día,
una emergencia que necesita de la ayuda. Nosotros necesitamos ayudar a la gente. Hay gente que perdió todo, hay gente que está atrapada todavía en sus viviendas, que están completamente inundadas. Y después, lo que vamos a hacer cuando terminen las lluvias, ¿cómo vamos a reconstruir Coquimbo? ¿Con qué recursos? El presidente sale a decir que el 2% de emergencia regional va a alcanzar, son 2.000 millones de pesos para 15 comunas. Con eso ni siquiera logramos parar un puente. De todos los puentes caídos. Estamos conversando con el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri. Ahora, alcalde, ayer conversábamos aquí en Cooperativa con el ministro de Defensa subrogante Bolívar, que también estuvo allá en la zona, y él decía, nosotros tenemos el contingente militar, porque había una crítica de ustedes mismos, de las autoridades locales, que no había presencia militar, que estaban solamente los funcionarios municipales, los bomberos y los carabineros de los sectores, de los distintos sectores, pero que no había presencia militar. Y él dijo, nosotros tenemos el personal listo, 800 personas, de hecho nos dijo el número, que estaban listas para el trabajo, pero que esa coordinación no la hacía el ejército, sino que la tenía que hacer Senapred. ¿A dónde detectan ustedes que ha estado el tapón de esto? Porque ustedes dicen no ha llegado la ayuda y el gobierno dice la ayuda está disponible, pero por algún motivo no se ejecuta finalmente. O sea, primero a mí lo que más me extraña es que tengamos a un ministro de defensa en Hawái y tengamos a un subrogante recorriendo el territorio sin una capacidad de entregar una instrucción. Y después cuando hablan de los militares, nosotros tuvimos a militares, llamé yo personalmente, ni siquiera los llamaron ellos. Llamé yo personalmente al coronel del regimiento Coquimbo para pedirle que nos enviara uno de los camiones que ellos tenían con personal del ejército para poder rescatar a las familias que estaban completamente inundadas. Llegó un camión con funcionarios del ejército y parecía una gira estudio de cuarto medio. ¿Por qué? Niños de 18 años arriba del camión. Y nosotros pretendiendo meternos a lugares donde eran torrentes de agua gigantescos. Usted dice que los conscriptos no tenían la instrucción para ejecutar ese No, o sea, yo creo que lo que podrían ustedes preguntar es qué edad tenían esos conscriptos. Si mirarlos ahí cuando abrieron el camión y ver cabros que tenían 18 años, es una vergüenza enfrentar una emergencia así. Si nosotros necesitamos profesionales, lo que hizo bomberos acá de la comuna de Coquimbo, el superintendente pescó y trajo a su gente capacitada, que fueron los que nos ayudaron a nosotros a resguardar a los vecinos, o lo que hizo Carabineros con el GOPE. Con el GOPE nosotros rescatamos a más de 15 personas de un punto que estaba completamente inundado. Entonces, imagínense que la primera vez que llega el camión, y no quiero que parezca una crítica ni al regimiento, ni al coronel, ni nada, pero es algo que tienen que dimensionar. El primer día yo me junto con ellos, los recibo, les digo, yo no puedo ingresar porque mi camioneta 4x4 no va a poder atravesar aquello. Yo voy a juntar un contingente de funcionarios municipales acá, en este punto. Ustedes traigan a la gente, lo dejan acá, se devuelven a buscar más gente. Pasan 2 horas y no llega nadie. 2 horas y algo y no llegan. Logramos comunicarnos con una vecina de Tambillos que logró tener señal y nos dice que habían quedado en Pana y que venían todos los cabros caminando. Perdón, el tema cabros acá en la región de Coquimbo, un término muy coloquial. Todos los jóvenes caminando porque les había quedado el camión, que era la salvación que teníamos y la salvación que tenía la gente, se había quedado atascado en un espacio. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una falta de preparación por una emergencia de dimensiones nunca antes vistas acá. No estamos hablando de una lluvia cualquiera. Alcalde, estamos hablando de algo que no ha sucedido en décadas. Alcalde, en Coquimbo nos escuchan mucho. ¿Qué le diría usted a su gente ahí en Coquimbo? La situación, ¿qué pueden hacer ustedes con los medios que tienen ustedes como municipalidad? ¿Algún mensaje de esperanza, de tranquilidad o de recomendación? Lo primero es decirle a nuestros vecinos que no confiamos en que el gobierno cuide bien a nuestra gente. No confiamos que los va a cuidar bien. Y por eso mismo nosotros vamos a seguir desplegados junto a los bomberos, a Carabineros, a la Armada y a nuestros funcionarios municipales, y vamos a hacer lo posible para llegar hasta el último rincón de esta comuna y ayudar a los que más lo necesitan. Ahora, alcalde, yendo a la calle, dejando un poco toda la parte más burocrática del asunto, yendo a la calle, ¿qué zonas son las más complejas? Llama la atención lo que pasa en la zona sur de su comuna, lo hablábamos algo el sábado porque estaba en ciernes lo que ocurrió ahí en el estero de Tongoy, lo que pasa en Guanaquero, lo que pasa en Morrillo, lo que pasa en Puerto Aldea, que es el extremo sur de la comuna de Coquimbo. En las últimas
36 horas no ha habido comunicación telefónica con esa zona, no se puede, no entran las llamadas a ningún teléfono, y hay harta preocupación de las familias que tienen gente que vive allá. ¿Qué es lo que ha podido saber de lo que está ocurriendo en ese sector? Mira, nosotros hemos tenido un despliegue, y se lo dije hoy día cuando agrupamos un poco las fuerzas acá a los funcionarios, que me siento muy orgulloso porque han resistido en Balneario nuestra delegación con el delegado Gonzalo Pardo allá en Tongoy, con la Nati allá en Guanaquero, que han liderado la emergencia en esos territorios, acompañado del capitán de puerto de Tongoy, acompañado también de la gente carabineros, que son locales, ellos están ahí, los conocen los vecinos, conocen hasta el último rincón de aquello, pero han resistido muy solos. Nosotros hemos enviado, y lo hicimos de manera planificada, antes de la emergencia, nosotros trasladamos toda la maquinaria, porque sabíamos que iban a pasar cosas ahí. Entonces, cuando vino esta emergencia, nosotros contábamos con retroexcavadora, con motoniveladora, con camiones aljibe, para lograr sostener algo. Pero llegó un minuto en el que en estas prácticamente 4 días de emergencia nos hemos visto completamente sobrepasados. Y cuando yo levanté el informe Alfa, que es el informe que se entrega a Senapred, porque lo que menciona el presidente del 2%, porque salen a decir, ya liberamos el 2% es del gobierno regional. Son 2.000 millones de pesos. Sí. ¿Saben qué nos entregó a nosotros Senapred en esta emergencia que ya lleva prácticamente 3 a 4 días? Bobinas de nylon y sacos de arena en plena lluvia. O sea, era como tomen a ver si logran tapar un techo, tomen a ver si logran encauzar una quebrada. Nosotros enviamos un Alfa en paralelo pidiéndole que liberaran recursos para contratar más maquinaria. Nosotros tenemos en Coquimbo, pero la emergencia necesitaba de una cantidad gigantesca de maquinaria. Y lo mismo le sucedió a todos mis colegas alcaldes. Necesitan maquinaria para encauzar un río, para encauzar un cauce, para tratar de bloquear una quebrada, para poder limpiar una carretera. Hoy día nosotros tenemos infraestructura cortada en varios puntos, donde la gente está aislada. Y nosotros no tenemos helicóptero en la comuna de Coquimbo, no tenemos cómo llegar. Entonces, si no tenemos el apoyo de las autoridades nacionales que puedan llevarle alimentos, que puedan llevar medicamentos, que puedan acercar a esa comunidad a poder resolver los problemas que deben estar enfrentando ahora por el aislamiento, sumado al corte energético, sumado al corte de agua, estamos hablando de lo que dijimos hace 2 días. Claro. Se está enfrentando una catástrofe de magnitud importante y que no han tenido la capacidad de poder acompañar a los municipios en este desafío. Eso del agua potable es bien importante, alcalde, porque ya Aguas del Valle detuvo la producción definitivamente, ya había un corte bien importante, entiendo que si no en toda la ciudad, en buena parte de ella. ¿Qué es lo que ha podido conversar con ellos? Es que la verdad tienen poco que resolver, porque acá hay un tema que ha afectado la contaminación que tiene el agua. Ellos llegan en algún minuto que tienen que cerrar porque no es agua, los niveles de contaminación que puede tener no permite que la distribución se haga efectiva. Entonces, lo que sí era algo que se sabía, si eso es lo que reclamamos, y siempre nos ha pasado cada vez que tiembla, cada vez que hay un tsunami, cada vez que enfrentamos un incendio, que todos sabemos. Si lo que tenemos que hacer aquí es profesionalizar las emergencias. Y para profesionalizar las emergencias se tienen que activar protocolos. Y para activar los protocolos se deben tener hoy día personas que sean idóneas para estar en esos espacios. Dejemos de meter a los amigos, a los de los partidos políticos. Metamos gente que tenga la capacidad de resolver. Eso es lo que necesitamos hoy día. Alcalde Manucheri, ¿cuál es la situación en estos momentos en Coquimbo? ¿Sigue lloviendo mucho? No. ¿Cómo es? Nosotros tenemos todavía quebradas activadas, la gente no ha podido salir. Esas personas que recibieron la alerta SAE, que aparte de llegar tarde, hoy día sigue teniendo esa alerta porque la gente no ha podido salir de esos espacios. Tenemos una ventanita que nos permite a nosotros en este minuto interactuar también con los vecinos, tratar de hacer lo posible para llegar a los puntos que no podemos, pero también tenemos crecidas de lo que han sido los esteros de Tongoy, calles cortadas, avenidas estructurantes cortadas. Entonces está bien complicado movilizarnos. Okay. Está bien difícil todo. Está difícil todo, están en pleno, entonces hay desarrollo, todo lo que deben hacer para ir en auxilio, sobre todo a las personas y cuidar la vida de la gente, que es lo más importante finalmente. Esa es la prioridad. Claro que sí. Le damos las gracias al alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri. Hasta cualquier otro momento, alcalde. Que esté muy bien. Nos hablamos, un abrazo grande y gracias por el contacto. Cuídense. Chao, alcalde, gracias. Adiós.
Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Héctor Vélez Mesa no podía faltar como todos los lunes. ¿Cómo te va, Héctor? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy preocupado nomás porque felizmente logré salir de Ocoa yo. Pero desde el viernes que estaban sin luz. Claro. Sí. Bueno, pues, Ha sido bueno, yo sé, he estado leyendo las noticias, he estado permanentemente informado. Claro, hay pero me muchos preocupan lugares mis con... vecinos, pues me preocupan mis vecinos, que los que Claro. no pudieron salir, Sí. los que fueron el fin de semana. Hay tantos lugares con situaciones sumamente complicadas, sí. complejas, gente aislada, caminos cortados Claro. en la región de Coquimbo. Sí, sí, lo he estado leyendo, todo tremendo. Estos sistemas frontales que se pintaban complicados, fueron complicados. Fueron complicados. Así Sí. nomás fue. Sí. Bueno, vamos a las palabras, Héctor, Vamos, ¿te parece? aquí estoy Para listo. que tengamos el bálsamo de formación que necesitamos, más A allá ver, de la sí. tormenta. Ya, Veamos. partamos con la pregunta de Delia Fernández, que nos escribió, @VélezMesa, le pueden escribir ahí a Héctor, él nos trae después las palabras acá a Cooperativa, y nos pregunta qué es el anatocismo, palabra que ha aparecido reiteradamente en la prensa Sí. en las últimas semanas. ¿Con qué Ana tiene que ver? No con la Anita. Anita Hermosilla, nuestra persona No que con volvió. Claro, sí. Mira, en dos palabras es el interés compuesto. La palabra es complicada, pero la respuesta es categórica. El anatocismo, mira, hasta me cuesta decirla. Anatocismo es la práctica financiera y jurídica de sumar los intereses vencidos y no pagados al capital inicial de una deuda. Se Al interesa hacer sobre esto, interés sobre exactamente. interés. Okay. Los intereses impagados comienzan a generar sus propios intereses, lo que provoca que el monto total a pagar crezca de manera exponencial, es decir, su aumento es proporcional al valor que va adquiriendo, ¿no? En términos simples, entonces, son intereses sobre intereses, como tú decías, Cecilia, y es un mecanismo permitido en ciertos casos por la legislación chilena, especialmente en obligaciones financieras. Y hace poco el Senado, por eso que estaba en la noticia, aprobó una indicación impulsada por parlamentarios de oposición que pone fin al anatocismo en determinadas obligaciones financieras, no completamente. Pero eso significa anatocismo. Ahora, ojo, que el gobierno evalúa ir al Tribunal Constitucional por Así esta es. indicación. Y Correcto. vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué pasa mañana en la Cámara de Diputados. Exacto. Si la aprueban o no. Bueno, sigamos. Ramiro Astaburuaga pregunta qué significa la palabra, ¿no? Que tan difícil la palabra hoy día, Sí. agnatología. Una expresión, dice que también lo ha visto, la ha escuchado varias veces en los medios Sí. de comunicación. Agnatología, claro, es aterradora. A mí me llegó a dar susto, sobre todo por un reportaje que leí el fin de semana sobre la falta de comprensión de la lectora, que ya es crítica. Pero la agnatología es la disciplina que estudia cómo se produce, difunde o mantiene la ignorancia. En especial si esta no es casual, sino resultado de acciones deliberadas. Bueno, una de las razones, porque ya las exigencias son menores que antes, pero hay otras. Agnosis es ignorancia o desconocimiento en griego, y logia significa estudio o tratado, el estudio de la ignorancia. La agnotología investiga la ocultación intencional de información, la difusión de falsas noticias o engañosas y las campañas de desinformación, manipulación de la opinión pública mediante información incompleta o sesgada. O sea, está muy en boga esto. Por eso. En otras palabras, no se pregunta solo cómo adquirimos conocimientos, sino también cómo y por qué permanecemos ignorantes. Y eso a mí me parece aterrador. Porque es verdad. Mira, es tan verdad lo que estamos diciendo, es que a mí muchas veces me llama la atención de que hay cosas que uno las podría averiguar fácilmente y no lo hace. Porque nunca en el mundo habíamos tenido tanto acceso a las fuentes. Nunca. Pero nos gusta quedarnos haciendo memes. Claro, sí, y no vamos a ver qué significa, si está bien usada la palabra, si no está bien usada, los conceptos, qué sé yo, todo. Pero es bien tremendo. Pero por eso que era una palabra un poco sombría, agnatología. Listo. O sea, La anotamos y la empezamos a aplicar. el poder fabricando desinformación. Exacto, sí, claro. Pero también miedo. nosotros mismos que no reaccionamos. Claro.
Sí, son las dos cosas. Es de ida y Eso vuelta. es peor. Es de ida y vuelta, sí. Sí. Vamos a la siguiente, que es una expresión, no es una palabra. Nos pregunta René Loyola, ¿qué significa la expresión hacer mutis por el foro? Sí, Qué buena esa. me ha gustado. Cuando alguien se queda callado. Claro, Sí. mira. Bueno, nos cuenta que es una frase que ocupa mucho un tío suyo cuando habla con su padre y le comenta que alguien hizo mutis por el foro. Claro, se mandó a cambiar. Se mandó a cambiar, Se exactamente. mandó a cambiar. Entonces alguien dice, Disimuladamente. "¿Y fulano, mira, hizo mutis por el foro", se fue. No quiso seguir. Mira, mutis era una instrucción que se daba antiguamente a un actor para que se retirara de escena. Y este sustantivo procede de una voz latina que significa retirarse o mudarse del lugar. Por lo tanto, al decirse que alguien hizo mutis por el foro, estamos diciendo que esa persona se retiró o no se presentó donde tenía que hacerlo. Que no hay que confundirla con mutismo, que significa silencio voluntario o impuesto también. Y en este caso, este término proviene del latín que quiere decir mudo. Claro, es que en el teatro yo lo alcancé a ver eso, no sé si existían unos personajes que eran los consuetas, que eran los que estaban escondidos por detrás, o si no tenían delante del escenario un orificio por donde se asomaba. Y apuntaban, los apuntadores también, ¿no? Claro, entonces ellos daban la orden de sale, Claro. entra, le gritaban despacito. Yo hay veces que los escuchaba de abajo. Y el foro es el costado del Claro, escenario. Mutis por el foro, es decir, claro, el foro era el escenario y el mutis era salir por salir por un costado. Por un costado era, ¿no? Claro, esa era originalmente. Entonces, Como el cuando León le decían a Melquiades. alguien, Cuando el mutis León por Melquiades cuando decía huyamos por la derecha. Cuando le decía mutis por el foro, el actor salía. Ya. Claro. Pero ahora se usa en el lenguaje cotidiano. Sigamos, Héctor Belis Mesa. Laura Palacios pregunta, ¿cuál es la forma correcta a la hora de escribir la palabra siguiente? ¿Coterráneo o conterráneo? Porque dice que la ha visto y la ha escuchado de las dos maneras. Sí, yo creo que nosotros decimos coterráneo, me da la ¿Sí? impresión. Yo Me nunca he llamó la escuchado atención. conterráneo, nunca lo había escuchado. Yo tampoco. Mira, coterráneo significa natural de la misma tierra que otra persona. Claro. Con respecto a la pregunta de nuestro oyente, en este caso, conterráneo y coterráneo son correctas y son válidas las dos. Mira. Lo ¿En que más me serio? llamó la atención, lo que más me llamó la atención, que el diccionario prefiere conterráneo. No, ese diccionario Están siempre- locos, los Tanto del diccionario ahora. están locos. No, sí, siempre tenemos que recordar algo que es muy importante con respecto al diccionario, que se hace en España. Entonces, por eso es que en otras oportunidades nos ha llamado la atención que no ingresen palabras que nosotros usamos. No porque no lo usan los españoles nomás, pese que ahora el diccionario en el fondo lo hace la Asociación de Lenguas. Ya. Pero bueno, pero sí, las dos son correctas. A mí Así yo que no le puedes voy a decir hacer con caso toda al tranquilidad. diccionario. A mí me gusta Claro. coter. Un día se te sale, no hay habría problema. problema. Sí, claro. Ya, la otra. ¿Por qué al botín de un robo también se le llama coloquialmente la torta? ¿Cómo Pregunta- estuvo la torta? Pregunta Abel Ríos. Claro, la torta todos sabemos es una modalidad de bizcocho, pero en nuestro país se denomina torta al botín a repartir entre asaltantes conseguido después de un robo, y se le empezó a llamar coloquialmente de este modo, torta, porque al juntarse los ladrones para repartir el botín lo hacían de modo parecido como se comparten los pedazos de una torta en un cumpleaños, en partes iguales, salvo el festejado que recibe un pedazo más grande, igual el jefe de la banda. Pero por eso le dicen la torta, por la forma como se reparte el botín. Sí, cuando uno va a un cumpleaños, por ejemplo, siempre el que reparte la torta El que trata parte de y ser reparte. No, pero también está el otro dicho: el que parte y Claro. reparte, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Claro, y algunos miran el centro. ¿Te has fijado que Ay, algunos sí. ponen un vaso? Qué rico eso. Entonces, quedan mirando a quién le va a tocar el centro. Pero de ahí viene la costumbre, y es una costumbre nuestra, Ajá. de que al botín le llamen la torta. O el Bueno. botín, que no es el botín del calzado, ¿ah? El botín es. No, lo no que es uno, ese botín. De la, saca claro, cuando. una forma de bota, Claro. claro, más chica. Más Bueno. claro. A ver, ¿a qué deben su nombre unos asientos denominados puffs? Es la pregunta de Laura Kovacs. Dice que siempre le llamó la atención esta palabra. Excelente pregunta, ¿no? No tengo idea de dónde viene, me gustó. Pero
te podrías pensar de dónde viene. Sí, de cuando uno del desinfle. Exactamente. Claro. El puff es un asiento blando, normalmente de forma cilíndrica, sin patas ni respaldo. Estuvieron muy de moda en una época. Al living que uno llegaba, el que le tocaba el puff no tenía donde ponerle espalda nomás. Sí. Se les dio este nombre, puff, porque cuando alguien, como tú dices, se sentaba en uno de ellos, estos hacían un ruido parecido a puff. Cuando salía el aire. ¿Ah? Que es el sonido que del aire que se expulsa cuando se ha acumulado y compactado el aire. Y la voz castellana puff es de claro origen onomatopéyico. Como interjección, pero ojo que también existe como interjección, se utiliza para demostrar molestia o repugnancia causada por malos olores o cosas nauseabundas. Tú entras a un lugar que está fétido y dices uff. ¡Qué olor! Pero también se puede decir uff. ¿Ah? Y ambas están en el léxico. Y puff entonces está como el asiento sin respaldo que suena como puff cuando uno se sienta, y también como interjección para expresar que en un lugar hay mal olor. Puff. Puff. Ya, oye, nos queda un poquitito. A ver. ¿Por qué a los aborígenes americanos, hoy estoy medio atorado, se les llama indios? Pregunta con mucha curiosidad Cecilia Chávez. Y agrega que los indios originales son de la India, en Asia y no de América. Es un gran debate Héctor. Tiene toda la razón. Pero hay una historia. En el tiempo en que Cristóbal Colón descubrió las islas del Caribe en 1492, se creyó que esos territorios eran parte de la India, es decir, que había llegado a la India por detrás, por decirlo de alguna manera para que se entienda, de por detrás de Europa. Y por esa razón la llamaron Indias Occidentales, para diferenciar esos territorios de las otras Indias que estaban en la región asiática. Años más tarde, Américo Vespucio descubrió que no era así. Y a partir del error generalizado de los tiempos de Colón, él fue el culpable, se empezó a dar el nombre de indios a los habitantes originarios o autóctonos del Nuevo Mundo. Pero parte de un error garrafal. Pero en ese tiempo Colón no tenía cómo darse cuenta que había cometido un error. Pero además la historia dice que no quiso darse cuenta, ni quiso aceptarlo, por un premio que tenía muy suculento en dinero, se encontraba una nueva ruta a la India. Entonces él por eso sostuvo que siempre había llegado a la India para mantener que los reyes de España le entregaran ese beneficio. Claro, hasta que por supuesto se dieron cuenta que fue Américo Vespucio. Y por eso se llama América. Por Américo Vespucio. Porque él fue el que descubrió. Américo Vespucio, ¿esquina qué? Claro, él fue el que se dio cuenta de que en realidad no había llegado a la India. Estaba muy lejos de la India. Claro. Y después vienen otros, de Magallanes, por ejemplo. Él descubrió cómo pasar para el otro lado. Claro. Pero y ahí quedó establecido el claro. Y después cuando llegaron al Pacífico, Núñez de Balboa. Y cuando uno dice la población indígena, claro, es decir, es que la palabra indígena o aborígenes procede, hablan sobre el origen, que es más correcta que la otra. Claro, porque y los primeros aborígenes que existieron fueron los romanos. Los que vivían, cuando se funda Roma, los que vivían, es decir, para que aparecieran los romanos, acuérdate que habría sido fundada por un griego, que era Eneas, que está muy de moda ahora por el tema de Ulises y Troya. Que Eneas fue el que llegó a la península y había fundado Roma. Y ahí se funde con la historia de Rómulo y Remo. Y los que estaban ahí eran los aborígenes. Esos de los primeros. Claro, indígena entonces no tiene nada que ver con indio, sino con el origen. El origen, la raíz. El origen, la raíz. Okay. Buenísimo. Sigamos. ¿Por qué el guatero tiene ese nombre? Si calienta los pies y no la guata, pregunta. Tiene que ser patero. Digo que patero es otra cosa. Claro. No hay casa que no tenga un guatero. No, son lo máximo. Sí, y son escasos a veces. Sí, yo cuesta encontrarlo. Para la rodilla lo uso, entonces por eso que tengo que salir a comprar, tengo que tener mi par de guateros. Me parece que estuvieron un tiempo medio out, pero ahora están de vuelta en gloria. No, es claro, pero más que nada por razones médicas. Mira, guatero es una voz propia de Chile, y el diccionario la considera, porque está en el diccionario, chilenismo.
Y la define así: bolsa de material flexible que, llena de agua caliente, se usa para calentar la cama o alguna parte del cuerpo. No dice la guata el diccionario. Y esta palabra procede del mapudungún guata, es decir, la palabra guata es nuestra, de acá, propia. ¿Ah? Y significa barriga en mapudungún. Y si el guatero entonces se concibió en esos entonces para aliviar cólicos intestinales, reducir molestias menstruales, entibiar el vientre, pero con los años terminó asociado a los pies para calentarlos en las noches de invierno como las actuales. Y tú sabes que está siendo desplazado por los calientacamas. Ay, no, eso a mí me da miedo. Me da miedo electrocutarme. No, a mí no me da miedo, pero no es lo mismo ni de cerca. No, son los fantásticos. Yo no me acuesto si no lo enciendo ¿Ah, sí? antes. Claro que cuando lo estoy de arriba lo corto. Pero después tenés que apagarlo. No, por eso cuando me acuesto lo apago. Ah, ya. Cuando yo entro a la cama está calentita. Ay, me gusta meterme en la cama helada y que uno sea el que genera la temperatura. Es que tú eres joven. Y caliente. No, y me gusta la bolsa de agua caliente, el guatero, lo encuentro lo máximo. No, yo para la rodilla. Para la rodilla es fantástico. Y los guateros estos de semilla también son buenos. Sí, pero tú los calientes y dura 15 minutos caliente y chao. En cambio, la bolsa de agua caliente está toda la noche. Es verdad. Dura más, sí. Cuando chico todas las camas tenían un guatero. En los pies. Ya, Héctor, muchísimas gracias por este bálsamo. Nos hemos entretenido como siempre mucho contigo y espero que los auditores y auditoras también. Espero no, estoy segura. Y yo espero que nos escuche Chilquinta, por favor, la luz. Sí. Por favor, Chilquinta, CGE. Iluminan. Todas las empresas eléctricas. Yo me meto con Chilquinta, ¿no? Ya, ok. Ya pues, un abrazo. Un abrazo, chao. Héctor, chao. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.